Hola, bienvenidos al canal Electroarduino, donde aprenderás electrónica básica y programación de la tarjeta Arduino. El uso de los vectores o arrays en la programación es muy habitual, pues agiliza mucho la programación, a la vez que reduce el código necesario. En este vídeo aprenderás a declarar arrays y verás una comparación de código con el ejemplo del vídeo anterior, donde se encendían 4 LEDs haciendo el efecto ping-pong. Vamos allá. Bien, lo primero que vamos a ver es ¿qué es un array? Un array es una colección de variables donde se pueden acceder a ellas mediante un número índice. Este número índice siempre empieza en 0. Vemos que si accedemos al índice 0, accederíamos al valor 20, al índice 1 al valor 50, y así sucesivamente. Vemos que este array es de longitud 6, va desde 0 hasta 5, tiene 6 posiciones de memoria. Esta colección de variables se almacena de forma consecutiva en la memoria RAM del microcontrolador. Y el tipo de variable de un array es el mismo para todas las posiciones. O sea, si yo almaceno enteros, serán todo enteros. Si almaceno char, serán char. Si almaceno otro tipo de variable, un long, pues serán long para todos los valores. No puedo alternar que aquí sea un char, aquí un entero, aquí un long, aquí, ¿vale? Siempre tiene que ser el mismo valor. Bien, ¿cómo se declara un array? Pues se declara igual que hacíamos con las variables. Poníamos el tipo de variable, si era un char, un entero, un long, un doble, ¿vale? Y luego aquí ahora lo que definimos es el tamaño entre corchetes, digamos las posiciones de memoria o la cantidad de índices de ese array. Por ejemplo, int será un tipo entero, días, semanas será el nombre de la variable y entre corchetes 7 quiere decir que le hemos asignado 7 posiciones de memoria para ese array. Si, por ejemplo, queremos inicializar con valores ya al mismo tiempo que lo estamos declarando, pondríamos igual, abriríamos lo que serían las llaves, unas llaves, y entre comas pondríamos los valores. Por ejemplo, int días de la semana tiene 7 posiciones y ya le asigno el valor a la posición 0 sería el 1, a la posición 1 sería el 2, así sucesivamente todos estos valores. Si me quiero ahorrar el tener que contar los valores que voy a poner, podría poner los corchetes vacíos y asignarle directamente los valores. Entonces el programa, el compilador, automáticamente ya me asigna las posiciones que yo le he dado con estos valores. Serían 7, ¿vale? Luego, si definimos un tamaño, un array de tipo char, hay que tener en cuenta que el tamaño siempre hay que sumarle el carácter null o el valor 0, que es el que siempre el compilador nos va a poner cuando definimos un tipo de array char como final de frase, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos que si asignamos un array saludo que va a contener la palabra hola, ¿vale?, que tiene 4 caracteres, realmente tenemos que definirle un 5, ¿vale? Porque hay que contar también el carácter nulo que se asigna al final. O por ejemplo, si aquí lo hiciéramos así, el compilador nos pondría 5 posiciones de memoria. Bien, ¿cómo se accede al valor de un array? Pues bueno, pues vamos a ver un ejemplo que se verá más claro. Se accede con su índice. Entonces, por ejemplo, yo aquí, si ya quiero asignar a f, a la variable f, que es un entero, y la he inicializado a 0, el valor del índice 3 de día-semana, que vemos aquí que tiene estos valores. Pues, ¿cuál será? Pues contamos. Acordaros que siempre hay que empezar por el 0. El valor 0, el valor 1, 2, 3... será 4. Entonces a f le estamos asignando el valor 4, que es el de la posición 3. Pero acordando siempre que empezamos en el 0. Bien, ¿y cómo se asigna un valor a un array? Porque yo puedo inicializarlo al principio del programa, pero también esos valores se pueden cambiar durante la ejecución del programa.
Entonces, pues igual que antes, mediante subíndice. Si yo, definimos puntuación como un array tipo entero con estos valores, ¿vale? Si yo quiero cambiar el valor de la posición 3, ¿vale? Y asignarle que sea el valor 4, ¿vale? Pondré puntuación, entre corchetes, la posición 3 va a ser 4. Y ahora veremos que puntuación cambia a estos valores. Vemos que 0, 1, 2 y 3, antes era un 3 y ahora es un 4. ¿Vale? Y bueno, ¿cómo se compararían los valores de un array? ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos definido el array puntuación con los valores que hemos visto antes, y con un if puedo decir si el valor de la posición 3 de puntuación es igual a 3, entonces ese valor me lo cambias por el valor 4. Vamos a ver si la posición 3 es un 3, por ejemplo 0, 1, 2 y 3, si es un 3, con lo cual el nuevo valor de puntuación será 0, 1, 2 y aquí ahora un 4. ¿Vale? Luego los arrays se caracterizan o se emplean mediante bucles, como vimos con el for o con el will en vídeos anteriores. Entonces aquí, por ejemplo, podemos hacer, definimos la variable f, definimos la variable puntuación con estos valores del array, y aquí hacemos un bucle for. Y hacemos, por ejemplo, que repase todos los valores de ese array, y si el valor es mayor que 3, entonces le asigne en esa posición, le sume 1 a ese valor. Por ejemplo, el valor 0 es 3, ¿es mayor que 3? No. Entonces no hará lo que tenemos aquí y seguirá valiendo 3. La posición 1 es un 1, es menor que 3, seguirá siendo 1. La posición 2 es un 7, sí que es mayor que 3, entonces a puntuación en la posición de f, que estamos en el bucle del 2, no del 3, no del 2, perdón, en el bucle del 2 será igual a esa misma posición más 1. Con lo cual ahora ya no valdrá 7, sino valdrá 8. Y así sucesivamente durante todo el for, con lo cual todos los valores que superen el 3 se le habrá sumado 1. ¿Vale? Y luego hay una utilidad que es la utilidad sizeOf. ¿Vale? Esto lo que nos dice es el tamaño que ocupa en memoria una variable, la que le pongamos dentro de los paréntesis. Entonces, esto también es muy útil, por ejemplo, cuando queremos saber la longitud de un texto, porque nosotros podemos haber definido un array de tipo char para poder almacenar 15 caracteres, por ejemplo, pero durante la ejecución del programa ese valor podemos almacenar palabras de 2 o de 4 caracteres, aunque hayamos reservado 15. Entonces, esta utilidad nos da qué valor realmente tenemos hasta que encuentra el carácter null de qué posiciones o qué palabra realmente tenemos almacenada en la memoria. Y si lo hacemos aquí, como en el ejemplo, sobre valores, en vez de tipo char, sobre tipo enteros, podemos definir, por ejemplo, un bucle, ¿vale? Y ya no hace falta que pongamos la cantidad, o sea, si queremos recorrer todo el bucle, como antes, ir contando las posiciones para poner el número de posiciones que queremos que nos recorra, sino que directamente ponemos sizeOf puntuación, con lo cual el compilador ya verá el tamaño que tiene ese array y hará un bucle a todos los valores, igual que hemos hecho en el ejemplo anterior. ¿Vale? Es una herramienta bastante útil. Bien, recordando ahora el circuito o el montaje que hicimos en el vídeo anterior, si recordáis, con la resistencia de 150 ohmios sobre 4 LEDs amarillos, ¿vale? Y lo conectamos a estos pines de Arduino y a masa. Vamos a hacer ahora el mismo ejemplo, pero con arrays, ¿vale? Esto sería el circuito que montamos en el circuito anterior, en el vídeo anterior, perdón, y vamos a hacer ahora los LEDs ping-pong, pero en vez de ir apagando y encendiendo uno cada vez, pues con bucles y con arrays. Bien, ahora vamos a ver cómo sería
el circuito del LED ping-pong mediante un array. Esto va bien, por ejemplo, cuando tenemos muchos LEDs. Aquí con 4, pues a lo mejor no se aprecia mucho la diferencia de líneas de código, pero cuando imaginaros que tenemos, no sé, pues 10 LEDs, pues ahí sí que veremos que es una cantidad de código lo que se reduce bastante considerable. Aquí vemos, por ejemplo, bueno, pues lo primero que hacemos es definir el hardware. Tenemos la conexión de los 4 LEDs a los pines de Arduino. Luego definimos una constante que es el tiempo de encendido del LED de 200 milisegundos, y aquí definimos el array, un array donde le ponemos los nombres de los LEDs. O sea, ahí estarán realmente el contenido es el pin donde está conectado cada LED. Hacemos una variable que la inicializamos a 0 de tipo char, simplemente para un for, un bucle que vamos a hacer después. Pero mirad, por ejemplo, aquí la utilidad de tenerlo en un array. A la hora de configurar el setup, ¿vale? Tenemos que hacemos un bucle y definimos el pin mode para cada posición de ese array. Como en el array tenemos el pin donde está conectado cada LED, lo que hacemos es que a esos pines lo asignamos como salidas digitales. En una sola línea nos hemos definido todas las salidas con pin mode. Y en el circuito, en el bucle del loop, vamos a hacer lo que sería el encendido. Ahora, como está todo en un array, podemos hacer un bucle desde 0 hasta 3, desde la posición 0 hasta la posición 3, son 4 LEDs, y vamos a encender cada vez uno. F se irá incrementando, F vale 0, 1, 2 y 3, y se enciende, se mantiene el tiempo LED encendido y lo apaga. Y luego, para hacer el retorno del ping-pong, para que no se vuelva a encender otra vez el 4 y esté el doble de tiempo, vemos que ya no empieza en el 4, sino que empezaría en el 2 y iría hasta el 1. O sea, se encendería solamente el 2 y el 1. Y en F porque va a ir restando. Y ahí hacemos lo mismo, digital write, encendemos el LED en la posición F, está un tiempo y lo apagamos. Vemos que, bueno, pues si tuviésemos 10 LEDs, pues solamente tendríamos que cambiar el valor de F, o sea, del bucle, en vez de 4, pues serían 10, ¿vale? Y así sucesivamente pues podríamos estar interactuando o encendiendo los LEDs de las posiciones de la memoria, simplemente accediendo al índice de ese array. Vamos a ver cómo funcionaría. Vamos a grabarlo y eso es lo que estaría haciendo. ¿Vale? Vemos que se ha grabado y está haciendo exactamente igual que hacíamos antes, solo que hemos reducido las líneas de código. Ahora ya sabes utilizar la memoria RAM para asignar arrays y acceder a ella mediante números de índices. En vídeos posteriores verás la gran ventaja de este tipo de variables en la programación. Si te ha gustado el vídeo, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para estar pendiente de mis próximos vídeos. Recuerda que ahora tú eres la clave.